Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para cerditos, para locura de asalto. Y bien, ya está terminando el mes de julio, estamos en mitad casi de verano aquí en España. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da este evento de cerditos. En el vídeo anterior de cerditos hicimos la secuencia de Liliana, que era la de los 3 cerditos individuales, y funciona súper bien. Así que si quieres hacerla, puedes hacerla perfectamente porque es una de las secuencias mejores que tenemos. Pero, por si acaso quieres cambiar una secuencia, como yo siempre digo, bastante más sencilla de hacer, por el simple hecho de que solo tienes que esperar a que salga ataque o que salga el asalto, es mucho más fácil de hacer y no tienes que estar tan pendiente. Por eso a mí también esta secuencia me gusta muchísimo. Aunque si no te funciona, como siempre digo, prueba la de los 3 cerditos individuales porque esa funciona súper bien. Para los que pregunten, es el vídeo anterior de locura de asalto. Así que ahora sí, vamos a empezar justo después de la intro. Y bien, pues esta secuencia es una secuencia que ya hemos traído al canal, es una secuencia que es muy sencillita de hacer, es una secuencia que por lo que veo gusta bastante, a mí al menos me gusta muchísimo y sé que muchos de vosotros también, y por eso vamos a traerla para la gente nueva, para la gente que no sepa cómo funciona la secuencia del ataque en el evento de cerditos. Y nada, pues no vamos a distraernos mucho más y vamos directamente a pasar con la secuencia. En esta secuencia vamos a empezar en por uno. Vamos a tirar hasta que nos salga el ataque. Recuerdo que el ataque son los 3 martillos juntos. Vamos a subir al por 2. Cuando nos salga un ataque, subimos al por 2 y tiramos hasta que nos salga otro ataque, o sea, los 3 martillos juntos. Cuando nos salga, vamos a subir al por 3 y tiramos otra vez hasta que nos salga el ataque, o sea, los 3 martillos juntos. Subimos al por 15, tiramos hasta que nos salgan los 3 martillos juntos, el ataque. Subimos al por 50, hacemos lo mismo, tiramos hasta que nos salga el ataque. Subimos al por 400, tiramos hasta que nos salga el ataque. Aquí repetiría otro ataque más, o sea, buscaríamos 2 ataques. Y ya si quieres, puedes llegar hasta el por 1500 y tirar hasta que salgan los 3 cerditos, o sea, el asalto. Siempre que salga el asalto, da igual que sean por 1, por 2, por 3, por 15, por 50, da igual en la apuesta que sea, siempre se tiene que reiniciar. Siempre vamos a reiniciar cuando salga el asalto, así que eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Normalmente esta secuencia no se va demasiado, no se alarga mucho, pero puede ser que también se te alargue, va a depender mucho de tu ruleta. Como sabéis, el Coin Master es un juego de azar y cuando ven algoritmos que estás haciendo y muchas veces te lo cambia para que no sigas jugando igual de la misma forma, así que podéis cambiar la mitad de la secuencia si veis que ya empieza a no funcionar correctamente, cambiar a otra, que eso lo hago yo últimamente, estoy cambiando mucho de secuencia, no estoy haciendo el mismo evento con la misma secuencia todo el evento. Y por eso mismo digo que podéis cambiarla en cualquier momento. En el momento en el que deje de funcionar bien, podéis hacer otra secuencia cualquiera. En el canal tenéis varias secuencias para cerditos, así que echarle un ojo. Y nada, también decir que el evento anterior he leído algunos comentarios en el de símbolos que no le ha funcionado la secuencia. Ya lo dije, que era una secuencia que funcionaba a algunos bien, a otros mal. A mí me ha funcionado bien y yo estaba haciéndola, sobre todo al principio del evento. Y después cambié de secuencia y estuve haciendo la de asalto, ataque, asalto, ataque, y me funcionó súper bien. Así que quería dejar eso para que sepáis que podéis cambiar la secuencia en cualquier momento. No tenéis que hacer la misma secuencia siempre. Lo digo más bien para la gente nueva que esté llegando, para los nuevos jugadores de Coin Master, para que sepan que la secuencia se puede cambiar. Y nada, pues como siempre agradecer a los miembros del canal, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro enorme apoyo. Estoy totalmente agradecido con vosotros y como siempre digo, tenéis abierta la membresía del canal, que apoyan muchísimo al canal, que ayudan muchísimo. Y nada, es por el precio mínimo, 99 céntimos al mes, pero si no quieres, como siempre digo, si no quieres apoyar de esa manera, viendo el vídeo hasta el final, compartiéndolo, dándole like y comentando, también ayudáis muchísimo. Así que mil gracias también a todos los que lleguen hasta el final del vídeo.
Y si te ha gustado, ya sabéis, dale like, suscribiros si no estáis aún suscritos para que sepáis hasta todas las novedades de las secuencias que vayamos a hacer. Y, o sea, compartirlo, ayuda muchísimo. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.